Agarigatibato en Actinomycetes comitans es el patógeno periodontal principal de la periodontitis agresiva localizada. Entonces, eso ha sido cuestionado, ¿no? O está siendo muy cuestionado, ya no se puede hablar de eso, ¿no? Sin embargo, hay muchas investigaciones, no precisamente de periodoncia, sino de otras áreas, por ejemplo, de inmunidad o en otros diurnas no periodontales, hemos visto, y seguramente ustedes también, cómo se señala la periodontitis agresiva. Incluso se le identifica un gen ya que lo predispone, pero también ha sido cuestionado, ¿no? Ya no se puede establecer en la actualidad este tipo de afirmación. Muy bien, vamos con la primera parte. Vamos a comentar un poco sobre bases teóricas genéticas, que es lo que considero fundamental para poder comprender la actividad genética en los pacientes que padecen de periodontitis agresivas, ¿no? La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, examina las características del ser humano, hereda características físicas, mentales, normales y anormales. Hereda entonces la susceptibilidad a las enfermedades periodontales, ¿no? ¿Cómo explicar a un paciente pues, que es paciente joven y que al tomar imágenes radiográficas observamos esta rápida destrucción, ¿no? Que no se, digamos, corresponde con la cantidad de irritantes locales? Bueno, se ha investigado y se ha avanzado mucho en lo que es genética. Es el doctor Francis Collin el que dirige o ha dirigido el programa del genoma humano, que es la unidad de la información genética que posee un organismo en particular. ¿Qué está sucediendo en los genes que están en los cromosomas de esas células que están en los tejidos periodontales, en esas células epiteliales, en esos fibroblastos, en esos macrófagos, en esos leucocitos, en esos neutrófilos, en esos linfocitos, en esos osteoblastos, en esos osteoclastos, en todas estas células que son residentes y no residentes de los tejidos periodontales, que tienen los cromosomas, donde están los genes. Esos genes están codificando la susceptibilidad y van pues de repente a ser los responsables de que haya, por decir, un neutrófilo que no tenga muchos receptores. Entonces, no tener muchos receptores no es quimiotáctico, ¿no? O un linfocito que tiene una inmunoglobulina, ¿no? Y que tiene esos receptores para las inmunoglobulinas que están disfuncionados, ¿no? En fin, o bueno, la liberación de ciertas citoquinas, y estas citoquinas van a tener una hiperrespuesta, ¿no? Un aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, el genotipo, que es la dotación genética recibida de los padres y bueno, por ejemplo, podemos recibir de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos determinadas características genéticas o determinadas susceptibilidades, ¿no? Y el genotipo, como sabemos, es el conjunto de características evidentes. Tenemos un fenotipo gingival, un biotipo gingival, un biotipo óseo que tiene un determinado espesor, ¿no? Todo eso está regulado y regulado genéticamente, ¿no? También tenemos un genotipo de susceptibilidad, ¿no? De susceptibilidad. Y eso se expresa con y falta de defensa de la inmunidad natural y de la inmunidad adaptativa. Bueno, entonces la célula que tiene su núcleo celular, cada núcleo celular posee, como sabemos, 46 cromosomas, ¿no? Hablamos de una persona normal, 23 pares,
22 pares son cromosomas no sexuales o autosomas, y hay un par de cromosomas sexuales que también se llaman heterosomas, ¿no? Bueno, vamos a ir de a pocos esto de la... Tenemos que estar cromosomas, estructuras en el núcleo celular, contienen el genoma, transportan la información y después tienen una secuencia lineal. Bueno, los cromosomas tienen sus morfologías, sus partes, sus extremos se llaman telómeros. La cromátida viene a ser la mitad de un cromosoma que está unido en una zona que se llama centrómero. Dos cromátidas hacen un cromosoma. Los cromosomas tienen un brazo corto que le llaman brazo P, ¿no? Morfológicamente, ¿no? Si está en una ubicación más coronal, digamos, es un submetacéntrico, o si apenas tiene una pequeña satelital. No me da mucho cariño. Muy bien, entonces se puede clasificar por grupos, ¿no? Hay cromosomas grandes, como los cromosomas del 1 al 5, medianos y pequeños. Hay el cromosoma X es un cromosoma mediano y el cromosoma Y es un cromosoma pequeño. De acuerdo a dónde está ubicado el centrómero, pueden ser metacéntricos algunos, como los grandes, pueden ser acrocéntricos como los medianos o los pequeños, ¿no? Y pueden contener satélites. Lo que tiene satélites, ¿no?, es el cromosoma Y, el cromosoma 21, 22 y estos cromosomas del grupo D, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces, según un cariotipo vamos a encontrar esa clasificación, ¿no?, de un paciente, ¿no?, que es de sexo masculino, ¿verdad? Cromosoma XY. Bueno, entonces se describe de esta manera, ¿no? Sexo masculino se describe así, 46 cromosomas, y el cromosoma sexual es el XY. Sexo femenino de esta manera. Los cromosomas se presentan en pares. Un cromosoma vendría a ser de origen paterno y otro cromosoma de origen materno. Los cromosomas no son visibles durante todo el ciclo celular, solo se hacen evidentes cuando la célula va a dividirse. En la segunda fase, que es la metafase, es donde se puede lograr hacer el cariotipo mediante un procedimiento bioquímico. Acá, por ejemplo, tenemos que el cromosoma sexual, ¿no? Hay el cromosoma X y el cromosoma Y, como el sexo lo da el varón, ¿no? Entonces necesariamente este cromosoma será del parental paterno, ¿no? Todas las células tienen 46 cromosomas, a excepción del óvulo y el espermatozoide, que tienen 23, ¿no? Bueno, entonces un cromosoma está formado como un ovillo de hilo o de lana enredado de esta manera, ¿no? Y si nosotros comenzamos a desenredarlo, pues vamos a encontrar una estructura que le llaman asas de cromatina, ¿no? Entonces el cromosoma es un enrollado de asas de cromatina, que comprende las cadenas de ácido desoxirribonucleico en interacción con proteínas. Pero lo primero que vamos a nosotros a desenredar de un cromosoma son las